La vida del ser humano en el siglo XXI no puede pensarse sin el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Disfrutamos sus beneficios, padecemos sus consecuencias. Tal aprovechamiento genera objetos, sujetos y escenarios que ayer solo existían en la ciencia ficción. Aunque la ciencia carece de suficientes respuestas empíricas y verificables para alcanzar una comprensión profunda sobre viejas cuestiones, como la definición, origen y evolución de la vida, cada hallazgo científico obliga a formular preguntas más delicadas y precisas. Esta comprensión parcial de la vida no impide que el hombre avance en su búsqueda y adquiera o perfeccione las destrezas necesarias para descifrar y aprovechar ciertos mecanismos biológicos. A mediados del siglo XX, se descubrió una clave significativa para entender el programa básico que rige la forma en que se construyen los seres vivos. Esta clave es la estructura de la molécula orgánica del ADN, descubierta oficialmente por James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins. Diez años después del descubrimiento de la estructura molecular del ADN, se conoció el código genético, un conjunto de instrucciones que dictan a la célula cómo hacer una proteína específica. Las bases nitrogenadas adenina, timina, guanina y citosina, representadas por las letras A, T, G y C, constituyen, junto a un bloque de azúcar y un enlace fosfato, la unidad fundamental del ADN. Esta unidad se denomina nucleótido, y la forma en que la célula lee la secuencia de bases de una serie de nucleótidos es el código genético. En películas y programas de televisión, se dice incorrectamente que analizaron el código genético de un sujeto para determinar su vínculo con algún crimen. Esto es ridículo, pues todos los seres humanos compartimos el mismo código genético. El código genético es un lenguaje biológico. En la actualidad se conocen 17 códigos genéticos, pero el más distribuido en la naturaleza se denomina código genético estándar. En este código, cada 3 nucleótidos del ADN forman una unidad llamada codón. Cada codón tiene un significado único, que se traduce en un aminoácido o en una instrucción de inicio o fin, como el punto que en nuestro idioma se usa para separar una oración gramatical de otra. Así, un gen es como una oración gramatical, un fragmento de ADN que contiene 100 o hasta 2 millones de pares de bases. Cada gen codifica una proteína específica con una función en particular. Hay que recordar que las proteínas son las principales moléculas constituyentes de los seres vivos. Ellas constituyen nuestra sangre, huesos, músculos, uñas, cabello, órganos y regulan un cúmulo de procesos vitales. Los genes contienen la información para construir un ser vivo con proteínas y se encuentran a lo largo de cada uno de los cromosomas. Es a través de los cromosomas que esta información se transmite o hereda a la descendencia. Cada gen ocupa en el cromosoma una posición determinada llamada locus, y el conjunto de cromosomas de una especie se denomina genoma. Develar la estructura del ADN y comprender este código genético brindó a los científicos la oportunidad para experimentar con esto a nivel molecular, práctica que hoy se le conoce como ingeniería genética. La ingeniería genética permite manipular los genes, puede alterar o introducir genes ajenos en el genoma de un ser vivo. Esta ingeniería facilita la creación de nuevas especies biológicas, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos orgánicos. Desde entonces, las consecuencias de experimentar con el ADN son motivo de preocupación y el argumento principal en numerosos relatos de ciencia ficción. Sin embargo, fue el 23 de febrero de 1997,
cuando una de las aplicaciones del conocimiento biológico conquistó sin paralelo la imaginación y el interés del público. El portavoz de un equipo escocés de investigación, Dr. Ian Wilmot, anunció la existencia de un animal singular. Con solo 7 meses de edad, la oveja Dolly colmó de prestigio a los corrales y al equipo técnico del Instituto Roslin en Edimburgo, Escocia. La noticia se dispersó con rapidez por el mundo. Para los archivos de la historia, era oficial. Dolly se convertía en el primer mamífero desarrollado con éxito a partir del núcleo celular de otro individuo adulto. Una técnica catalogada en el glosario científico con el término de clonación. El término clonación alcanzó la fama internacional, nutriendo ligeramente el escuálido vocabulario popular. La oveja clon se consideró un preámbulo a la clonación humana. La cercanía con esta posibilidad dominó la discusión generalizada sobre el tema. Surgieron con ímpetu todo tipo de controversias sobre el uso y consecuencias de esta y otras prácticas científicas semejantes. Políticos, autoridades religiosas y otros opinantes de ocasión, como es costumbre, aprovecharon para erigirse en portadores de las razones más pudorosas. Pero la discusión rebasó el límite de la ciencia y otro término se difundió con éxito. Bioética apareció con frecuencia en los titulares. Bioética se refiere a cualquier intento por orientar nuestra conducta hacia la vida usando argumentos científicos, pseudocientíficos, políticos, legales, filosóficos, teológicos y de otros géneros. Pero mientras los medios de comunicación y la mayoría del público seguían atentos al show de los fenómenos montado alrededor de la oveja Dolly, algunos señalaban hacia un esfuerzo internacional de mayor dimensión. Se trataba del proyecto Genoma Humano, que se había puesto en marcha desde 1990. Este proyecto obtuvo, en un plazo de 15 años y $3.000 millones invertidos, un puesto en el Salón de la Fama de las colaboraciones científicas, comparándose solo con logros como la bomba atómica o la caminata del hombre sobre la Luna. Declarado por su sitio oficial en Internet como una de las empresas de carácter científico más ambiciosa concedida por el ser humano en todos los tiempos, el proyecto Genoma Humano estableció las posiciones relativas de todos los nucleótidos del ADN, identificando alrededor de 20.000 o 25.000 genes presentes en él. Con el mapa del genoma humano sobre la mesa, el esfuerzo se concentra ahora en su interpretación y en generar el mapa genético de otras especies que favorezcan a ese fin. Ovíparo, mamífero, con piel de topo, cola de castor, patas de rana, espolón de gallo, pico de pato, el ornitorrinco es una de estas especies. El genoma del ornitorrinco, igual que su aspecto físico, refleja una amalgama de divergencias y transiciones en la evolución de los mamíferos. Los científicos han encontrado que su genoma posee cerca de 18.500 genes y que el 82% de ellos concuerdan con los de especies distintas como el ratón, el perro, la zarigüeya, la gallina y el ser humano. En el futuro, además de ampliar el conocimiento de la evolución, el análisis e interpretación del genoma humano y de especies enigma como el ornitorrinco, podrían conducir al hallazgo de tratamientos médicos o a la cura de enfermedades como el cáncer y el Alzheimer. Pero deslindar los beneficios científicos y humanitarios del interés comercial es ingenuo. En el proyecto Genoma Humano, una importante parte de la inversión provino del sector privado. La UNESCO, como una precaución para evitar que las empresas y agencias privadas hagan exclusivo el nuevo conocimiento, declaró el genoma humano Patrimonio Universal de la Humanidad. Esta precaución es sensata. Existen antecedentes de la amenaza que los intereses de las empresas privadas representan para el patrimonio cultural. Un caso es la que padece la diversidad genética del maíz en México. El maíz existía en la naturaleza solo bajo una forma primigenia llamada teocintle, especie de 5 centímetros de largo con algunos granos pero sin mazorca.
Hace 9000 años, los primeros pobladores de Mesoamérica fueron modificando el teocintle por selección artificial hasta producir las diversas variedades de maíz con la mazorca. El maíz es un legado de los pueblos mesoamericanos para el mundo. Pero las empresas transnacionales han insertado genes de otras especies en variedades de maíz. Esto se conoce como maíz transgénico. Modificar la genética del maíz tiene diversos propósitos, como hacerlo más productivo y resistente a herbicidas o a plagas diversas. La investigación necesaria para crear estas variedades requiere una considerable inversión. El maíz transgénico obtenido se considera un producto que se puede patentar para proteger el tiempo y dinero invertido en su obtención. La compañía que lo genera tiene la exclusividad sobre el transgénico. En algún foro de bioética podríamos encontrar la crítica que considera el registro o la patente de una variedad de maíz modificada como una especie de plagio a la naturaleza, algo así como agregar 1 o 2 cuentos soeces a la colección de las 1001 noches, cambiar el título original por el de las 1001 noches espurias, registrar la obra completa como creación propia y exigir el pago por el derecho a la reproducción total o parcial de la misma. Esto podría ser la esencia de la afrenta que significa el registro o patente del patrimonio cultural y biológico, pero existe una mayor preocupación. El polen de una plantación de maíz transgénico puede contaminar plantaciones de maíz no modificado genéticamente. En una especie de piratería inducida, un campesino productor podría terminar cultivando maíz que contiene, por contaminación, el transgénico patentado. Nada impide luego que los dueños de la patente, al detectarlo, exijan el pago y compensación por la utilización no autorizada de un producto con copyright. Por este tipo de asuntos, en México se ha creado una ley de bioseguridad para organismos genéticamente modificados. Esta ley pudiera proteger la integridad del germoplasma maicero mexicano, regular los transgénicos y proteger a los productores y consumidores nacionales. No obstante, la tendencia de las últimas administraciones por favorecer a las transnacionales norteamericanas también se manifiesta en esta ley, y desde su gestación, la corrompe en un instrumento que, contrario a su nombre, promueve el despliegue de todo tipo de organismos genéticamente modificados. En este sentido, no es una observación indiscreta que los Estados Unidos sean el principal productor de semillas transgénicas en todo el mundo. En la práctica, son muchos los alimentos que ya contienen organismos o productos de organismos transgénicos como ingredientes. Las consecuencias para la salud aún están en discusión. Mientras tanto, como dicen sus detractores, marcas vemos, transgénicos no sabemos. Con la clonación, el genoma humano y los organismos modificados genéticamente, hemos expuesto de forma breve y general cómo la ciencia, la tecnología y la sociedad se relacionan en la actualidad. La complejidad de la vida desde la explicación de su origen, la clasificación de los seres vivos, la evolución y la genética integran el amplio campo de la biología, campo donde también colaboran diversas especialidades. Aunque de manera oficial aún no existe un clon de ser humano que supere el embrión, ya se han clonado otros animales además de Dolly. Existe, por ejemplo, una compañía de biotecnología en California llamada Mejor Amigo Otra Vez. Esta empresa ofrece el servicio de clonación para mascotas. El conocimiento biológico ocupa un lugar importante en nuestro siglo y se esperan avances venideros. Mientras cuestiones como las que hemos mencionado aún despiertan controversias y transforman a la sociedad, se desarrollan o se llevan a cabo otros proyectos como la búsqueda de vida en Marte. Discute con tus compañeros de clase y el profesor sobre temas como la clonación, evolución o definición de la vida, de qué otras disciplinas se vale la biología y cómo podría cambiar nuestra vida con los próximos avances y aplicaciones del conocimiento biológico. Recuerda que en tu guía puedes encontrar información más detallada al respecto.